bienvenidas y bienvenidos a Poder Judicial TV. Nos encontramos con Raimundo Gama Leiva, representante de México en este Seminario Internacional de Asuntos de Género, quien es profesor asociado en el Departamento Académico de Derecho de ITAM, que es el Instituto Tecnológico Autónomo de su país. Bienvenido. Muchas gracias. Encantado de estar aquí en Chile y de haber sido convocado para este seminario internacional. Nosotros también encantados de tenerlo acá y justamente porque se están conversando temas muy importantes para la sociedad, para el proceso que está viviendo Chile, también el proceso constitucional y también para avanzar en Latinoamérica en la materia de perspectiva de género. Y a propósito de eso, queríamos conversar sobre la prueba testifical y pericial y cuál es la relación con perspectiva de género, cómo eso se aplica en los diferentes procesos. Muy bien. Previamente a decir o comentar algunas particularidades de la prueba testifical y pericial con perspectiva de género, yo creo que había que dar un paso previo para tratar de mostrar de qué manera el razonamiento probatorio o la prueba de los hechos tendría una conexión con la perspectiva de género. Y creo que en ese primer análisis habría que mostrar cómo la prueba y los distintos temas que se abordan en el ámbito de la prueba podrían tener una conexión con la perspectiva de género, de tal manera que el carácter transversal de la obligación de juzgar con perspectiva de género atraviesa la prueba, todos los temas de la prueba. Si pensamos en la distinción entre tres momentos de la actividad probatoria, la conformación de los elementos de juicio, la valoración y la toma de decisión, creo que la perspectiva de género estaría presente en estos tres momentos. Y en este sentido, si nos enfocáramos en particular en la prueba testifical y la prueba pericial, creo que también podríamos discutir a propósito en particular de la conformación de las pruebas y de la valoración de las pruebas, cómo influiría a propósito de la prueba testifical o la prueba pericial con perspectiva de género. En este sentido, por ejemplo, si habláramos del momento de la conformación de las pruebas, en relación con la prueba pericial, una pregunta que se puede plantear es si es admisible, por ejemplo, la prueba pericial en algunos supuestos. Y también en relación con la prueba testimonial, sería el tema relativo tanto a la admisibilidad de la prueba testimonial, pero también cuestiones relacionadas con el desahogo de esta prueba. Lo que yo voy a plantear en la ponencia es tratar de aproximarnos a los problemas que plantea la prueba con perspectiva de género desde un enfoque o una aproximación metodológica que trate de sustituir la reflexión acerca de qué cosa es la perspectiva de género por examinar de manera operativa, práctica, crítica, qué es lo que los órganos jurisdiccionales hacen cuando dicen que están empleando la perspectiva de género. Y ahí yéndonos a ese punto concreto, ¿cómo eso se lleva a la práctica? ¿Cómo se inicia de quienes recogen en el fondo la pericia, que se hace la pericia, cómo recogen las pruebas, cómo se aplica ahí la perspectiva de género? Yo creo que una de las dificultades y que es de los motivos que estamos siendo convocados aquí es que se plantean los desafíos para incorporar la perspectiva de género. Y yo creo que buena parte de esos desafíos, de los retos que están todavía por abordar, se presentan por el hecho de que se suele abordar de manera general en qué consiste la perspectiva de género, pero falta aterrizarlo, falta concretizarlo. Y creo que la respuesta a la pregunta de qué supone la perspectiva de género en la prueba testifical o en la prueba pericial es toda una pregunta muy general que habría que ir detallando en particular caso por caso. Pero para poder avanzar ahí, en el fondo, en el camino concreto, uno debiese entonces empezar por las policías, debiese empezar por todos quienes participan de este proceso. ¿Hay ahí también una materia pendiente? ¿Se necesita capacitar, por ejemplo, a quienes hacen el trabajo en terreno? ¿Estamos muy al debe en eso? Yo creo que la capacitación se ha centrado particularmente en el Poder Judicial y ahí yo creo que se han hecho avances muy importantes. Y creo que hace falta extender esta capacitación a otros operadores jurídicos, empezando con, por ejemplo, en materia penal, con los funcionarios que reciben las denuncias, los policías que llevan a cabo la toma de las primeras declaraciones, de tal manera que esto se convierta en, ahora sí, una obligación transversal que estaría relacionada con todas las autoridades en los distintos ámbitos de su competencia. Y creo que también en relación con la prueba testifical y la prueba pericial, tiene importancia porque no solamente se ve en el ámbito del juicio, en el ámbito de la investigación, sino también de la manera en la que se practican y se recaban ciertas pruebas. Cómo se recaba la declaración, por ejemplo, de la víctima, ¿sí? Cómo se practican ciertas pericias, ciertos dictámenes médicos,
para que luego se cuente con esas evidencias que puedan ser empleadas durante la etapa de juicio. Y respecto a la toma de los testimonios, por ejemplo, ¿hay resistencia de parte de quienes les toca cumplir esta tarea? ¿Hay resistencia a no tener estos sesgos cuando, por ejemplo, se toma un testimonio, cuando se le pregunta, por ejemplo, a una mujer qué hace a las 11 de la noche en la calle? ¿Hay muchas materias ahí en las que hay resistencia por parte de quienes emplean estas labores en la tarea judicial? Yo creo que sigue habiendo la presencia de estereotipos que están presentes a lo largo de las distintas etapas del proceso penal, no solamente el proceso penal en general, y que la presencia de estos estereotipos opera, por ejemplo, en el caso de la prueba testifical o de las declaraciones, generando que estos estereotipos produzcan descuentos de credibilidad anticipados, que cuando alguien va a declarar un hecho, quien recibe o quien escucha ese testimonio, sobre la base de ciertos estereotipos, va reduciendo esa credibilidad a partir de estereotipos o de prejuicios. O bien que en algunos supuestos puede operar a la inversa, incrementando esa credibilidad a partir de estereotipos o prejuicios. Y creo que ahí la perspectiva de género, en particular en el caso de la prueba testifical, supondría un análisis de la prueba que no partiera ni de déficits ni de otorgar excesos de credibilidad, sino un análisis que también estaría en función del momento en el que estuviéramos examinando, ¿no? Hay algunos desarrollos que han planteado, por ejemplo, la idea de una presunción de veracidad a partir de lo que declara la víctima. Y esto creo que habría que tomar esto de una manera reflexiva, qué cosa es lo que se quiere estar diciendo y en qué momento estaríamos tratando de discutir este tema. Muchas gracias por estas respuestas a estas preguntas que son tan interesantes y que también tienen que ver con los avances de la sociedad, del Poder Judicial y también de todo un proceso que se tiene que hacer con perspectiva de género y también avanzando en la materia de defender a los grupos más vulnerables. Muchas gracias entonces Raimundo Gama Leiva, que viene desde México a este seminario internacional. Muchas gracias.